Hola, el día de hoy conversaremos acerca del inventario en tránsito. ¿Cuáles son esas posiciones que ha mantenido la administración tributaria y qué puede hacer el contribuyente si se encuentra en una situación como esta? Para esto me acompañan Ana Yancy Mora, quien es nuestra directora de controversia tributaria, y Shermen Elizondo, quien es nuestra gerente de comercio exterior y aduanas. Para empezar con este tema, Ana, introducir el tema y tal vez compartir con la audiencia por qué es importante traerles este tema muy puntual respecto al tratamiento del inventario en tránsito. Específicamente, ¿nos puedes contar cuál ha sido la interpretación de la Administración Tributaria sobre el momento de disposición de mercancías o inventario en tránsito en procesos de fiscalización del impuesto a las utilidades? O sea, ¿por qué es un tema importante y qué es lo que hemos estado viendo? Claro, Cris. Vamos a ver, lo que hemos estado viendo y que nos ha preocupado un poco es en realidad temas de fiscalización. Recientemente estuvimos en la dirección de un proceso de fiscalización en el cual nos llamó muchísimo la atención el tratamiento que la Administración Tributaria le dio al tema del inventario de tránsito, particularmente porque lo que consideró para ese caso fue que las mercancías que aunque ya hubieran estado compradas, que habían sido importadas por parte del contribuyente, no se podían considerar como parte del inventario disponible para compra, porque según lo que decía la Administración Tributaria, aún no habían pasado por un proceso de nacionalización, no habían pasado por el proceso aduanal. Y entonces, incluso en ese caso, lo que sucedió es que se desconoció el tema del costo del inventario, porque la justificación de la administración fue: ustedes como contribuyentes no tienen comprobantes fehacientes sobre ese costo, porque básicamente esa mercancía no se importó o no se nacionalizó en el periodo que se estaba fiscalizando, sino posteriormente. Incluso en una de las fiscalizaciones, algo muy interesante fue que uno de los contribuyentes incluso tenía a su nombre un almacén fiscal. Y a pesar de que estaba su nombre y que las mercancías estaban en el almacén fiscal, por no haber pasado el proceso de nacionalización, se consideró que no podía ser considerado, perdón la redundancia, como costo para efectos de la deducibilidad en el impuesto sobre la renta. Básicamente eso lo que implicaría es un aumento en la tasa tributaria, en el impuesto por pagar del 30% más la multa mínimo del 100%, ojalá la del 50%, si no, no creo la del 150% porque no se cometería digamos, el hecho para ser doloso y por tanto la multa más alta. Pero es un tema que sí tiene un impacto importante cuando estamos hablando de empresas importadoras. Uno de los costos más importantes en sus estados de resultados es justamente, por ejemplo, los costos de ventas. Entonces, aduaneramente, ¿esto es correcto? ¿Esta interpretación de la Administración Tributaria es correcta? ¿Hay alguna norma que el contribuyente pueda citar para justificar que sí forma parte? Sí, realmente nos llamó mucho la atención estos casos porque creemos que no se está haciendo un análisis integral. Hay que entender que mercancías en tránsito deviene de una compraventa internacional de bienes. Entonces, aduaneramente, cuando esos bienes pasan a ser de la propiedad del importador, en este caso en Costa Rica, o del contribuyente. Y esto creo que es lo que no se está visualizando a nivel de la administración tributaria. A nivel de aduanas es muy importante entender cuándo se da ese traslado de propiedad de los bienes que estamos adquiriendo en el extranjero. Y no se da con el proceso de nacionalización como incorrectamente se ha estado interpretando, porque la nacionalización per se simplemente lo que busca es destinar las mercancías a un régimen específico, en este caso a una importación definitiva. Sin embargo, esas mercancías están destinadas a un régimen, que es el régimen de depósito fiscal, como nos estaba comentando Ana. Esto quiere decir que yo adquirí las mercancías en el extranjero, están consignadas a mi nombre en el conocimiento de embarque, y ese es el momento clave cuando las mercancías se embarcan en el medio de transporte y se consigna a una persona en el conocimiento de embarque, valga la redundancia, como consignatario. Ya ahí se da un traslado de propiedad. ¿Por qué? Porque ya esa persona, el comprador, puede disponer libremente de esos bienes. Es tal así que no necesariamente esas mercancías tienen que llegar a Costa Rica y nacionalizarse. Esa persona puede, en el tránsito, decidir venderlas a un tercero, lo que conocemos aduaneramente como una venta sucesiva, y decidir redestinarlas a otro punto. Entonces, ¿cómo no nos va a indicar que hay un traslado de propiedad y yo puedo disponer de mis bienes si puedo, de hecho, venderlas en tránsito? ¿Verdad? Entonces creo que eso es algo muy importante que se está obviando y que tenemos que indicar en los alegatos que hacemos frente a las autoridades
no solo hacer un análisis tributario, sino también aduanero. Aduaneramente, cuando esos bienes pueden ser de libre disposición y por ende ya pueden ser ingresados a mi inventario. ¿Y qué prueba deberíamos dar en ese caso para justificar que ya yo soy propietario de esos? Correcto, ahí tenemos muy bien los documentos aduaneros. El conocimiento de embarque definitivamente tiene que estar consignado a nombre de ese contribuyente, o, por ejemplo, puede ser que inicialmente está consignado a un tercero y se hizo un traslado de propiedad mediante un endoso de ese conocimiento de embarque, si es un traslado de la totalidad de los bienes, o mediante un contrato de cesión de derechos si es un traslado parcial. Adicionalmente vamos a tener la factura comercial, ya sea de venta sucesiva o de compraventa internacional, que va a demostrar justamente ese fin de adquirir esos bienes. Que no es usual que se firmen contratos, ¿verdad? Ese tipo de transacciones normalmente no hay, me imagino que por el volumen, por la cantidad, no se firman, bueno, no lo sé, tal vez algunos sí tienen contratos macro, ¿verdad? Donde establecen ese tipo de condiciones, pero puede que no sea. Correcto, siempre, ¿verdad? correcto. Lo ideal, y pues siempre nosotros recomendamos el suscribir un contrato de compraventa internacional de mercancías, porque obviamente pues nos va a establecer claramente las reglas del juego, incluido esto, cuándo se da el traslado de propiedad, cuándo tengo que pagar, etcétera. Sin embargo, pues la Convención de Viena, que es un instrumento internacional, nos viene a regular este tipo de contrato de compraventa internacional que no requiere de una formalidad como ser escrito para ser válido, ¿verdad? Podemos tener una contratación verbal y es totalmente válido. Entonces, ahí es donde suma mucha relevancia algo que se llama popularmente la entrega ficta. Es decir, aunque físicamente a mí no me están dando los bienes, porque obviamente tienen que venir en tránsito, exactamente, ya se considera que en el momento que se embarcan en el medio de transporte y se consigna a esa persona en el conocimiento de embarque, ya se da esa entrega ficta, es decir, ya hay un traslado de propiedad, porque obviamente no se lo puedo entregar físicamente porque tiene que venir en tránsito. Claro, y esa propiedad que adquirí que viene en tránsito tiene una serie de costos asociados que también son del importador, como el transporte. Entonces, si te desconocen el costo, te desconocen los costos asociados, ¿verdad? Seguro. El desconocimiento de esas figuras. Pasa mucho. Creo que cada vez más la administración tributaria se va a ir integrando con la administración aduanera, con esta integración que se va a dar incluso en los sistemas, hasta, ¿verdad? Ha existido siempre un divorcio respecto de las administraciones y cómo funcionan, pero creo que con todo este plan de Hacienda Digital y todos los proyectos que se vienen, posiblemente vamos a ver más integración y deberíamos esperar también un entendimiento un poquito más claro en esa línea. Sí, tal vez la última pregunta, una vez arribadas en mercancías al país, internadas en repósito, ¿cómo dispone el consignatario de tales bienes? Sí, ahí es muy interesante porque justamente los regímenes aduaneros nos dicen el destino que yo le quiero dar a los bienes. Entonces, cuando llega a Costa Rica, no necesariamente yo tengo que inmediatamente nacionalizar, que creo que es lo que pues está pretendiendo las autoridades tributarias. Yo puedo destinarlo a otros regímenes, incluido, por ejemplo, el régimen de depósito fiscal. ¿Y qué quiere decir eso? Yo puedo tenerlo hasta un año en ese almacén fiscal, o una CEL hasta 3 años, yo lo puedo tener, y ahí le hacemos distintos procedimientos o un mero almacenamiento si estamos en un depósito fiscal. Y ahí yo puedo decidir lo que comentábamos, decido qué hago con esos bienes que son míos desde que los adquirí y están consignados a mi nombre en el conocimiento de embarque. Entonces yo puedo decir, voy a nacionalizar, y entonces ahí es donde podemos tener este desfase en que lo traje, por ejemplo, en un año y lo nacionalicé en un periodo fiscal distinto, no pasa nada, o puedo de hecho decidir reexportarlo. Nunca lo nacionalizo en Costa Rica y no quiere decir que yo no fui dueño de esos bienes. Yo puedo devolverlo, por ejemplo, al país de origen o reexportarlo a terceras locaciones. Entonces, definitivamente, yo no tengo que nacionalizar para tener un dominio pleno y disposición de ese tipo de mercancías. Sí, hay lo que se hace en la suspensión de los pagos indirectos, derechos arancelarios. Prácticamente, pero básicamente si hay una disposición, incluso el bien estando en Costa Rica, podría no llevar IVA si no está nacionalizado una venta sucesiva, pero estaría grabado porque está dentro del territorio costarricense y por tanto afecta al artículo 1 del impuesto de renta. Entonces, y eso que indica es súper clave, porque de hecho yo en depósito fiscal puedo decir vendérselo a alguien ubicado en Costa Rica, ya esa persona pasa a ser el propietario, justamente con los mecanismos que nos regula el artículo 40 bis del reglamento de la Ley General de Aduanas, que es el endoso o la cesión de derechos, si es total o parcial, y ya esa persona, el movimiento de inventario en el depósito pasa a nombre de esa persona, y ya esa persona que yo le vendí puede decidir igual que hacer, puede nacionalizarlo en Costa Rica ya a su propio nombre, o también reexportarlo a terceras destinaciones. No, y no es tu
expertise, ¿verdad? Pero en términos generales, a nivel contable y como conclusiones respecto de cómo afrontar una fiscalización. Y claro, eso es muy importante porque lo que hemos visto, y creo que Jacher lo adelanta muy bien, es que esas fiscalizaciones no están teniendo un sustento normativo integral. Y cuando digo normativo me refiero también incluso a las normas contables, ¿verdad? Porque las normas internacionales de información financiera, cuando hablan de qué es un activo, pues básicamente establecen 3 elementos. Uno de ellos es el que tenga la capacidad de generar flujos de efectivo, otro es que pueda tener la potencialidad de generar un beneficio económico, y incluso también el otro elemento es que el activo esté en control de una entidad. Y si vemos también lo que establece en el NIC 2, por ejemplo, habla de que el activo alimentario es básicamente es un bien que se posee para la venta. Entonces, si lo integramos a lo que normativamente estamos viendo desde un punto de vista jurídico aduanero, integra muy bien los inventarios en tránsito, al final cumplen con esos elementos, ¿verdad? Y eso yo creo que es lo que hace falta, esa integralidad en el análisis que hace la administración tributaria. Y yo nada más quisiera finalizar diciendo que es necesario que si la administración no lo hace, lo hagamos nosotros, ¿verdad? Porque tarde o temprano esos procesos de fiscalización, muchos están a revisión del Tribunal Fiscal Administrativo. Esperamos que el Tribunal Fiscal Administrativo logre ese análisis integral, ¿verdad? Como un jerarca propio que tiene un conocimiento probablemente más global de la normativa, de temas contables, pero también de temas, eventualmente van a tribunal aduanero si quiere temas aduaneros, pero digamos que debería poder hacer eso, porque además lo que nos preocupa es que estamos viendo en estos casos sanciones altas también, ¿verdad? Entonces, aquí al final de cuentas un tema que es 100% interpretativo, no debería ni siquiera existir una Más sanción. interpretativo, un desconocimiento total. Sí, pero digo, o sea, en el tema de las sanciones, claramente aquí hay un tema hay una culpa, ¿o? No, para nada, no hay una negligencia. Correcto. Estamos hablando simplemente de un tema de interpretación de la norma, por decirlo de alguna manera, porque realmente yo no le veo cuál es la norma que está interpretando, pero bueno, digamos que incluso no debería aplicarse una sanción en estos casos, y eso nos preocupa, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso, el análisis integral que se puede hacer en la defensa es súper importante en casos como este de detalles. Buenísimo, muchísimas gracias. Este es un tema interesante, muy específico, muy puntual, pero que puede ser de aplicación a una gran cantidad de industrias y de contribuyentes. Esperaremos qué pasa en el TFA. Les traeremos, esperemos, buenas noticias respecto a la resolución de este caso.